Pero ¿qué entiende que son los retos de la educación dominicana? Y ¿cuáles son las posibilidades de alcanzar el desarrollo con lo que tenemos? ¿Y qué debemos tener, Danilo? Danilo, los micrófonos son tuyos. Mira, cuando uno escribe, queda marcado, porque como yo siempre he preferido escribir las cosas. Verba vola, scriptum manum est, decían los antiguos latinos. Yo escribí que la llegada de la actual estructura directiva en educación era bastante auspiciosa. Profesionales de alta calidad, gente comprometida, como es Fran de Olio, el ministro de Educación, que está altamente capacitado, figuras como Manuel, que están comprometidos y capacitados. Pero decía ahorita que el problema de la educación es estructural. Hay un libro cuyo autor y título olvidé, pero es un libro que analiza cómo la mejor estructura ministerial de América Latina, que se construyó una vez que la tuvo Venezuela, creo que el banquete de los... Bueno, contó como graduados de Harvard, de Yale, fueron colocados en los principales ministerios de Venezuela. Y resulta que fue el más estruendoso fracaso por problemas estructurales. En los últimos tiempos, y yo decía en la primera intervención, que el fracaso nuestro, el fracaso de la educación como sistema, es el fracaso de la democracia. La democracia ha fracasado, y decía que la escuela trujillista era más funcional. Manuel decía una nota interesante que yo quiero resaltar, y es que el sistema educativo es para la socialización. Y ahí es uno de los problemas fundamentales que nosotros tenemos. Por ejemplo, el gran problema de la educación está primero en que, producto de las emotividades de una izquierda infantil, en 1960 el populismo entró a las escuelas de magisterio, y nosotros hemos estado formando unos maestros con altos niveles de deficiencia, que incluso se niegan y se resisten, y el viceministro puede hablar mucho de eso, a las evaluaciones, porque no pasarían ninguna. Y si ese mar de fondo a nosotros nos afecta, imagínate tú qué se puede hacer en un sistema donde los maestros, en sentido global, son los que tienen mayores deficiencias y son responsables generalmente de los grandes desórdenes que está viviendo la escuela dominicana, porque algunos maestros no solamente no tienen la competencia, sino el comportamiento. No pueden dirigir los comportamientos adecuados. Yo decía, y sigo insistiendo, que el problema es estructural. Y decía cuando yo era de lo que opinaba, que el 4% iba a traer más problemas que beneficios. O sea, es mucho dinero a un sistema que está desarticulado, no en el ministerio, sino en la estructura global del sistema político social dominicano. O sea, toda esa cantidad de plata en un momento en que no se planifican muchas cosas, porque resulta que hace tiempo el ministerio no es que planifica la construcción de las escuelas, es el Ministerio de Obras Públicas, y a veces no coordina con el ministerio la construcción de las escuelas ni los números de aulas que son necesarios. Y ya eso de por sí es un inconveniente material que no se puede dejar a la marginalidad. Por ejemplo, ahora mismo dice el viceministro, y es cierto, que el ministerio está atendiendo la situación de que no haya cupo para algunos estudiantes, y el ministro ha anunciado que se van a habilitar la posibilidad de que a los que no encuentren cupo en las escuelas públicas fueran llevados a colegios privados, y que para ello el ministerio posee $500 por estudiante. ¿Pero mensual? No, por año. No, anual, por año. $500 por año. El costo, según la ADP, dice haber realizado un estudio de costo, y el costo para el sistema público por estudiante es de $2.200.000 por año. Entonces,
los colegios obviamente van a usar como referencia eso y van a querer más plata, sin que haya garantía de que la calidad de la enseñanza va a estar en correlación con lo que recibe. Todo eso genera un problema central importante, porque para mí el problema de la educación no está siendo si la tecnología no le está llegando, que le está llegando adecuadamente. Y yo creo que sí, yo he visto, como dice el viceministro, y tiene toda la razón, que los kits le están llegando, los kits tecnológicos a los estudiantes, y que se le está dando otros aprovisionamientos adecuados. Pero realmente el problema de la educación dominicana central en este momento, ¿no?, lo que es la falta de una visión estructural adecuada. En la bachatización de la política criolla. ¿Cómo es? Repite ese término, sí. Danilo, por favor. La bachata es un ritmo. Pero buen ritmo. Se baila bien, a mí me gustaba la bachata, bailarla y escucharla. Pero la bachata la bachatización del sistema viene educativo dominicano. de la asimetría social. O sea, esos campesinos que emigraron a la ciudad porque es un bolero puesto con otros elementos, es una mezcla. Entonces es un ritmo de arrabal, fue un ritmo de arrabal que comenzó a arrabal y hasta decía que era música de guardia en principio, que era ritmo de guardia. Entonces la reducción de la política a los niveles más elementales, que es lo que estamos haciendo. Tú oyes que en los últimos tiempos dice que se necesita un gerente como presidente. Óyeme, los gerentes son mandos medios. La mentalidad de gerente no está hecha para dirigir un Estado. Lo que se necesita para dirigir un Estado es un político con visión. Por ejemplo, Pelegrín Castillo es un político con visión. Y no lo digo porque él está ahí, yo lo he escrito. Te apoyamos ahí, estamos de acuerdo. Y su padre es un político con visión, sí, que yo he calificado como el gran profeta desoído. O sea, cuando habló de la droga como problema fundamental de este país, nadie le escuchó, porque es una sociedad que se ha adormecido y narcotizado en el bullicio y en las cosas más elementales, culpa del sistema de partido que ha rebajado sus niveles y se ha en vez de hacer que las masas suban a los niveles superiores, los partidos se han bajado al nivel de las masas, y ya eso de por sí es un problema estructural fundamental y terrible. Entonces, con maestros porque yo recuerdo, yo llegué a un momento que le dije a una gente que no me pusiera a darle docencia a estudiantes de educación. Pues resulta que los estudiantes de educación que estaban llegando entendían que cuando no servían para otra cosa los mandaban para educación. Entonces entendían que ellos tenían muchos problemas. Yo tenía que ponerle trabajo fácil. Danilo, escúchame, que antes se daba el esquema que el que no tenía nada que hacer se metía al magisterio. Sí, así. Yo quiero ser profesor. En los últimos tiempos ha sido así. Y la mayoría de las universidades. Pero que el sistema lo ha permitido, ¿eh? Sí, el sistema ha permitido eso. Claro. Pero por eso esa balcanización a nivel del sistema educativo se ha dado precisamente por algo que tú has hablado, una disrupción del sistema político que ha implementado el sistema educativo como parte de una cuota partidaria para colocar a compañeritos a que cobren un sueldo, pero para que construyan lo que es la calidad de la educación dentro del sistema educativo, y por eso el desarrollo se obstaculiza. Sí. Y por eso tú ves la resistencia de los maestros a evaluarse, porque muchas veces hay gente que ha entrado por cuota de partido, pues el compañero tal quiere que su mujer sea maestra y no tiene los estándares de calidad. Sobre todo director de un plantel. Sí. Y déjame decirte que la cosa empezó por la universidad pública,
donde la escuela de educación de la universidad pública se redujo en sus niveles más elementales. Entonces, viene a resultar que gente como el actual grupo que dirige educación, lo que están es apagando un fuego que viene de lejos. Entonces enfrentan desafíos terribles, porque no solamente el fuego viene de lejos, creando problemas y dificultades, sino que, como dije, tienen una dificultad de base. Luchar con el magisterio, luchar con los políticos clientelistas. Todo eso es un amasijo complejo que hace que el sistema educativo esté permanentemente amenazado, al margen de que haya figuras. Oye, Fran de Olio, viceministro, cuando yo supe que era viceministro, yo me sentí muy contento. No solamente es un colega, una persona con la que yo he trabajado y sé, y pasamos tiempo estudiando en la facultad, y sé que es una persona con alto nivel de compromiso. Manuel es un intelectual de altísimo calibre. El actual ministro de Educación es un hombre no solamente experimentado en educación, sino con los estudios, las capacidades y las habilidades para hacer un excelente papel. Pero eso está al margen de ello. Por eso yo decía que discutir el papel de las personalidades de manera individual es una frivolidad. El problema hay que discutirlo estructuralmente. Y en esto, el sistema de partido, fíjate, el sistema de partido que ha hecho que ADP, la Organización de los Maestros, esté cooptada partidariamente, porque ya eso es una perversión terrible. Yo no digo que los partidos no pueden tomar parte, pero la cooptación partidaria genera agendas que no son las más adecuadas, porque la confrontación y si fueran partidos ideológicos con criterios, con programas reales y efectivos, hasta tú aceptarías parte de la nivel de cooptación. Algo que no existe ya. Los partidos nuestros están cooptados por clientela, y las clientelas son dirigidas por una personalidad. Entonces ya eso es una desgracia. La famosa ley de hierro de las oligarquías que destacó Robert Mitchell, que se da efectivamente en la mayoría, en todas las organizaciones. Por ejemplo, el PLD acabó siendo cooptado por una oligarquía, pero una sociedad caudillista. Esa oligarquía acaba cooptada dirigida por una personalidad, y eso introduce unas deformaciones terribles que deberíamos analizar particularmente. Y ha pasado, entonces, eso se transfiere con unas circularidades perversas, porque las cosas malas, y el concepto de circularidad perversa es un concepto importante. Usted, general, como psicólogo, conoce muy bien, sí, y lo conoce Pellegrín. Esas circularidades perversas mantienen el sistema. Mirta la llamaba causación circular, sí, acumulativa. Sí. En una condición de erosiones de sus posibilidades. Pero entonces, tú sabes, escúchame Danilo, tú sabes que esa circularidad perversa se ve marcada debido a la imposibilidad del sistema de poderse reconstituir por políticas públicas que sean por la adecuadas. Baja calidad de los actores y la falta de visión estructural, como dijo Manuel, es la socialización lo que hace la educación. Y resulta que nosotros hemos tenido en los últimos tiempos líderes partidarios que no saben dónde va el país, no se sabe dónde lo llevan. Nosotros somos los náufragos de la Guerra Fría, y dentro de los náufragos de la Guerra Fría, el sistema educativo es un náufrago de nuestras posibilidades e imposibilidades. Y ese es los temas de agenda que deben ser abordados. Yo creo, nosotros estamos teniendo estudiantes que, con todas las cosas
que se le están dando y facilidades, resulta que cada vez vienen con un más bajo nivel de conocimiento, no solamente, ya he dicho, por la incompetencia de los maestros, y resulta que la parte informal de la educación, que como totalidad ya termino, la parte informal de la educación que juega un papel importante, el bombardeo es lo más negativo posible. Cuando le permiten a Toquilla firmar y hacer una canción, vamos a ponerla entre comillas, desacato escolar, el desastre vaginal, qué sé yo qué, y lo firma en la escuela con estudiantes y no cae presa, no es sancionada, ya tú ves cómo andan las cosas. Gracias, Danilo, por esa no vamos a llamar introducción, por esa explicación tan detallada, tan minuciosa, contemplada dentro de una óptica totalmente sociológica,